Bueno, que los patitos vamos a Chad. mm, y es que Chad anunció la suspensión de visados a ciudadanos estadounidenses tras la prohibición de Washington. En la situación actual nos encontramos con una realidad de diferencia en una situación de poder en donde el pez grande aparentemente se come al chico y nos encontramos con un sistema mundo en donde aparentemente se empieza a cuestionar el hecho de las normatividades y se basa en modelos que, aunque algunos puedan pretender que sean ultra super modernos y avanzados, en realidad es retroceder a esquemas muy anteriores. Y en esto, ciertamente más allá del hecho de la réplica, deberíamos de entender que África tenía una situación interna antes del 1800 con diversas tribus, países, regiones, en donde ciertamente también tuvieron sus imperios, a pesar de que en Estados Unidos tengan la idea de que África es para los africanos y los africanos son todos negros, y es el continente negro, y olvidan ciertamente de la existencia plural, un entorno amplísimo, muy grande, como es el continente africano, sobre todo cuando empezamos a sacar de la chistera cosas también importantes, no ya como la Cleopatra negra de la señora de Will Smith ese, entre comillas, documental que crearon y que ya fue oportunamente respondido por David y Noemi en Benumartis en la caja de trovadores, sino por el hecho importante de que Mercator, que suele ser acusado de haber atacado África, Mercator cuando hace su mapa, lo que le ordenan, lo que le exigen, lo que le piden es que sea navegable. Porque antes los portulanos habían sido mapas de navegación en buena medida de cabotaje, ligados a la costa. Y los mapas, que son una traslación del ámbito del globo, de la Tierra, a un ámbito plano, como es una superficie plana, como es un plano, un mapa, tiene siempre tres errores. No se pueden eliminar los tres errores. Se puede evitar dos, minimizándolos, pero eso maximiza el tercero. Que pueden ser el ángulo, las superficies, distancias. Y eso significa que el objetivo fundamental para lo que quieras el mapa es lo que define y por lo tanto llamado mapa de Peters, que no es propiamente de él, no está servido para navegar, sino para ver las superficies. Y eso es un diferencial importante cuando se acusa respecto de cuál es la visión espiritual, sentimental, en una representación gráfica de lo que es la superficie de los continentes y lo que es la propia realidad. Evidentemente hay que conocer de historia y conocer de la realidad más inmediata. Ciertamente Chad estuvo enfrentado con el camarada Gaddafi en los años 80, que tomó un tercio y fue frenado en las guerras Toyota en el ámbito africano. Ciertamente, como dirían los expertos, es interesante evolucionar dentro del ámbito africano cómo se ejerce la batalla, a pesar de que hay expertos y ciertamente Antonio Muñoz Lorente tiene algunos libros acerca de la guerra en África, que también es África, que es la zona costera, cuando el Africa Corps y toda esta situación con Montgomery, camarada Monty, y lo comentó varias veces en Eurasia 1945 con el amigo Rubén Villamor, y que ciertamente es parte de la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que no sean los frentes más conocidos. En el periodo de los años 80, Gaddafi empezó a pensar que debido a que había entrado en poder en 1969, tenemos algún vídeo sobre Gaddafi en el canal, llegó a pensar que había que, si había que negrizar la población
de Libia para ser más integrado dentro del panafricanismo que sucedió al panarabismo, pues él estaba dispuesto a hacerlo. Y en 2011 la chispa que levanta y subleva es la arabización forzosa de la población originaria, a pesar de que no sea tanto como sucede en Argelia y en Marruecos, que es en torno al 50%, pero pongamos que sea un tercio de la población tamazig, tuareg, nómada dentro del ámbito de Libia, y que permea ciertamente a esa zona del Sahel, que está al sur de Argelia, al sur de Libia, recordamos Tashili, tal vez por JJ Benítez, pero digamos que son elementos de desierto, de lucha distinta, diferencial. Cuando Chad hace frente a toda esta situación, tiene que hacerlo con una situación diferente. No es ni Zukov, ni Patton, ni cualquiera de las vicisitudes del frente del Pacífico, ni del ámbito de Arnhem, ni de Normandía, ni de Aquisgrán, ni de Marsella, Toulon, ni nada que se le parezca. Es una guerra diferencial, diferente. Por lo tanto, por eso los elementos propios de cada país hay que tenerlos en cuenta de una manera razonable y ordenada. Cuando Chad hace esto, porque Estados Unidos previamente ha hecho un movimiento con bueno, pues el hecho de enfrentarse a limitantes acerca de poder viajar a Estados Unidos. Eh, y esa realidad se ve respondida por Chad de una manera curiosa. Eh, Cierto es que Chad también tiene sus cosas importantes dentro de sí, porque, bueno, pues también tiene eh, sus propias problemáticas. Eh, ¿Cuáles son? Pues vamos a ver algunas de ellas. Eh, como, por ejemplo, vamos con el hecho de que, eh, bueno, el partido gubernamental de Chad se hace con la práctica totalidad de los escaños en el nuevo Senado. El partido gubernamental chadiano Movimiento de Salvación Patriótica se ha impuesto con la mayoría absoluta de las elecciones en el Senado celebradas en el país africano, que ha obtenido 45 de los 46 escaños, 45 de los 46 escaños tras la creación del organismo en 2024 como segunda cámara del Parlamento. La Agencia Nacional de Gestión de Elecciones, ANGE, ha detallado en su cuenta de red social Facebook que el MPS se ha hecho con la práctica totalidad de los escaños, dado que el opositor Agrupación Nacional de Demócratas Chadianos, el Despertar, RTDN, el Despertar, encabezado por Albert Pajini Padaque, ha logrado un único representante. Padaque, quien ha logrado así un escaño en el Parlamento, fue primer ministro de Chad entre 2016 y 2018 y de nuevo entre abril de 2021, tras la muerte del entonces presidente Idriss Déby, padre del actual mandatario, Mahamat Idriss Déby, y octubre de 2022. Y además de candidato a las presidenciales celebradas en mayo de 2024. El RTDN, el Despertar, ha sido el único partido opositor que ha concurrido a las urnas después de que Transformadores, liderado por el ex primer ministro Succès Masra, y el grupo de concertación de actores políticos, GCAP, anunciaron boicot a las legislativas y presidenciales locales. El MPS de Déby, quien debe nombrar directamente a otros 23 senadores que compondrán la Cámara. Además, cuenta con una cómoda mayoría en la Asamblea Nacional, en la que cuenta con 124 de los 188 escaños, en medio de las últimas etapas de una transición política abierta tras la muerte de su padre en el marco de una ofensiva de los rebeldes del Frente para la Alternancia y la Concordia en Chad, FACT. El actual mandatario fue puesto al frente de una junta militar tras la muerte de su padre. Se hizo con una victoria en las elecciones presidenciales celebradas en mayo del 2024, en las que se hizo con más del 61% de los votos, y pasó así a asumir el cargo como presidente de Chad. ¿Qué pasó con los 23? El presidente de Chad nombra de forma directa a 23 senadores tras la aplastante victoria de su partido.
Nombró 23 senadores tras la celebración de esas elecciones, en línea con las competencias que le permiten designar de forma directa a cerca de un tercio de los representantes. El anuncio realizado por decreto llegó después de que la Agencia Nacional de Gestión de Elecciones, ANGE, confirmara que el gubernamental Movimiento de Salvación Patriótica se hizo con 43 de los 46 escaños en liza, según informó. 43. Al final, no solamente estaba solito, al final lograron otros 3. No uno, sino 3. Qué éxito. El MPS de Devin tiene además esa cómoda mayoría de asamblea con 124 de 188 escaños. Y ahí fue detenido en Chad el ex primer ministro de transición y líder opositor, Succès Masra. La fiscalía dice que el político es sospechoso de incitación al odio tras unos enfrentamientos cerca de la frontera con Camerún. El ex primer ministro de transición de Chad y líder del partido opositor, los Transformadores, Succès Masra, ha sido detenido por personas uniformadas. Según denunciaron desde su formación, tras lo que la fiscalía ha indicado que ha sido arrestado por supuesta incitación al odio y la violencia en redes sociales, tras la muerte de 35 personas en enfrentamientos en el sur del país, cerca de la frontera con Camerún. Urgente, el presidente del partido Succès Masra acaba de ser secuestrado manu militari el 16 de mayo de 2025 a las 5:56 horas en su residencia. Manifestaba el vicepresidente de los Transformadores, Indolembai Sade Haseda, a través de un primer mensaje publicado en su cuenta de red social Facebook. Haseda ha publicado además un fragmento de una grabación, una cámara de seguridad de la residencia, de que se ve a Masra abandonando la puerta exterior de la residencia acompañado de más de 15 personas con uniformes militares. Tras ello, el fiscal general de Chad, Umar Mahmad Kedelayan, ha indicado que Masra habría realizado llamamientos a la población para alzarse en armas contra una comunidad en la localidad de Mandakao. Además, antes de recalcar que es sospechoso de incitación al odio y la revuelta, complicidad de banda armada, complicidad de asesinato, profanación de sepulturas. Asimismo, ha recalcado que la detención ha tenido lugar en el marco de un proceso judicial y ha afirmado que todos deben responder por sus actos al tiempo que ha prometido garantizar la transparencia y los derechos del detenido, según ha informado el portal chadiano de noticias Al Wihda. Apenas unas horas antes, el portavoz del gobierno de Chad, Qassim Sherif Mahamat, había confirmado la muerte de 35 personas en enfrentamientos violentos registrados el 14 de mayo en Mandakao, situada en la provincia de Longone Occidental, sin hacer mención alguna a Masra o su detención, llevada a cabo horas antes de fuerzas de seguridad. Mahamat destacó que las fuerzas chadianas intervinieron rápidamente y lograron controlar la situación antes de condenar con mayor firmeza lo que describió como actos bárbaros. Además, dijo que se adoptarán todas las medidas necesarias para identificar, localizar y llevar ante la justicia a los autores y a los cómplices de estos incidentes. Se hizo un llamamiento a la contención y la responsabilidad en un espíritu de paz y unidad nacional. Críticas de Masra al presidente. La detención tiene lugar cerca de 2 semanas después de que el ex primer ministro reclamara al presidente y antiguo líder de la junta militar chadiana, Mahamat Idris Deby, el hijo del anterior presidente, que cambie de rumbo para que el cambio deseado para el pueblo sea una realidad, tras denunciar los cambios cosméticos llevados a cabo por el mandatario desde su llegada al poder. Las palabras de Masra provocaron una oleada de críticas desde el gubernamental Movimiento de Salvación Patriótica, MPS, de Deby contra el opositor que fue designado primer ministro de transición en el marco del Acuerdo de Kinshasa, cargo que ocupó entre enero y mayo del año 2024, antes de las elecciones. En mayo del 2024 fue cesado. El citado acuerdo fue firmado en agosto de 2023 por la Junta Militar y los Transformadores para permitir la vuelta a Chad del opositor exiliado tras la violenta represión de las protestas antigubernamentales de octubre de 2022, que se saldaron con entre 50 y 300 muertos. Masra había sido previamente opositor de Idris Deby, el presidente entre 1990 y 2021, cuando murió en un ataque rebelde, momento en el que fue sucedido por su hijo y actual mandatario. Tras la formación
de una junta a raíz de la muerte de Deby. El político mantuvo su posición a las autoridades convocando las citadas protestas de 2022. A raíz de este acuerdo de Kinshasa, que contempló además una amnistía a los participantes en las protestas, Masra volvió al país y asumió el cargo de primer ministro tras lo que anunció su candidatura a las presidenciales celebradas en mayo de 2024, en las que quedó en segundo lugar, por detrás de Deby. Tras su derrota en la votación, el acto obtuvo cerca de un 18,5% de sus votos por el 61,3% del entonces presidente de transición. Anunció su dimisión para permitir al presidente formar un nuevo ejecutivo. Desde entonces ha mantenido una postura crítica con las autoridades. Cierto es que esto empieza a revelar una realidad en la que más allá de ser víctima de Gaddafi en los años 80, luego el sistema que se acabó por imponer no desmerece del libio. Y una situación de negociación, pues ciertamente tuvo sus consecuencias, como por ejemplo el tema citado de que murieron esas 35 personas en enfrentamientos violentos en el sur de Chad, cerca de la frontera con Camerún. Al menos 35 personas murieron en esos enfrentamientos registrados en la localidad chadiana de Mandacao, situada cerca de la frontera con Camerún, según informaron y confirmaron las autoridades del país africano, que no se pronunciaron por ahora por las causas de esos incidentes. El portavoz del gobierno, citado Qasim Sherif Mahamad, señaló que estos enfrentamientos violentos se estallaron el 14 de mayo en la localidad de la provincia de Longone Occidental, antes de agregar que se saldaron con otros 6 heridos, según un comunicado publicado en el Ministerio de Comunicación chadiano en la cuenta de red social Facebook. Las fuerzas de seguridad y defensa intervinieron rápidamente y lograron controlar la situación. Han manifestado al mismo tiempo que ha afirmado que el primer ministro Ale Maïne Jalina ha ordenado el envío de una delegación oficial a la zona para evaluar la amplitud del drama y dar apoyo necesario a las poblaciones afectadas. Por otra parte, Mahmad ha condenado con mayor firmeza lo que ha descrito como actos bárbaros antes de incidir en que se adoptarán todas las medidas necesarias para identificar, localizar y llevar ante la justicia a los autores y a los cómplices de estos incidentes. El gobierno pide contención y responsabilidad a todos en un espíritu de paz y unidad nacional, ha subrayado el portavoz del Ejecutivo, quien ha trasladado además sus condolencias a los familiares de las víctimas de estos enfrentamientos. Las autoridades no han dado por ahora detalles de lo sucedido, si bien la zona ha sido escenario del pasado de enfrentamientos entre agricultores y pastores, debido a sus disputas sobre el control de tierras, incidentes que están yendo al alza en los últimos años en Chad y otros países africanos debido a los efectos del cambio climático. Esto ya lo hemos comentado respecto de Sahel, la idea de que los agricultores y los pastores tienen diversos intereses respecto de los recursos y la limitante de esto ha llevado en algunas otras zonas a que agricultores se acaben teniendo, como la República Centroafricana posiblemente, agricultores con un partido y ese partido unas milicias y los pastores otro partido y otras milicias y al final acabe en una guerra civil. No digo que sea este el caso, pero digamos que esta situación de fondo respecto de los escasos recursos acaba generando conflictos y luego acaban siendo enmascarados en el relato que esa raíz de recursos y la dificultad del cambio climático y del asunto de la desertización en alguna zona del Sahel, que Sahel no solamente es Mali, también es Chad, llega hasta Eritrea, es una zona que es precisamente frontera, la frontera entre la zona verde y la zona del Sáhara en el ámbito de África. Por tanto, este elemento del cambio climático es fundamental para comprender esta realidad de estos recursos limitados, pastores, agricultores, y de fondo también luego la transformación institucionalizada en comunidades y en retos, también en eso que se configuró como son los países a través de la conferencia de Berlín de 1885. Y que nadie en África ha querido resolverlo de ninguna manera. Es un tema tan problemático que ni la unidad africana ha querido meterle mano. Pero bueno, eso sería harina de otro costal. Estos enfrentamientos intercomunitarios en Chad y en otras partes del país africano tienen como causa la escasez de aguas y de pastos, que está impulsando a los pastores a tener que buscar nuevas áreas de pastoreo, lo que en general suele entrar en conflicto con los propietarios de terrenos agrícolas. Human Rights Watch denuncia el arresto del opositor Success Masra como un símbolo de reducción del espacio político en Chad.
La ONG Human Rights Watch ha denunciado la detención del ex primer ministro de transición de Chad y líder del partido opositor, los transformadores Youssef Masra, por personas uniformadas, y ha calificado el hecho como un símbolo de reducción del espacio político en el país, al tiempo que ha exigido que sea liberado si no se prueba ningún tipo de delito en su contra. Youssef Masra y su partido tienen derecho a expresar sus opiniones libremente, sin temor a ser arrestados. En cambio, las autoridades chadianas han recurrido al arresto y otras formas de represión para reprimir la disidencia pacífica una y otra vez, ha expresado el director de Human Rights Watch para África Central, Lewis Mutse. En la misma línea, Mutse ha criticado la oposición del actual gobierno chadiano al debate, al disenso, así como la represión gubernamental contra la libertad de expresión y asociación en ocasiones violenta. El gobierno chadiano debería buscar vías de diálogo con la oposición política en lugar de silenciarla mediante la intimidación y la violencia. Deberían liberar inmediatamente a Masra si no le acusan de un delito válido, ha insistido el representante de la ONG, que ha recordado que Masra y sus partidarios sufrieron amenazas antes de las elecciones de mayo de 2024, a las que concurrió contra el entonces presidente Mahamat Idriss Deby. Estas declaraciones llegan después de que el fiscal Omar Mahmoud Kedelaye confirmase en una rueda de prensa que Masra ha sido detenido por supuesta incitación al odio y la violencia en redes sociales tras la muerte de al menos esas 35 personas en esos enfrentamientos en el sur del país, cerca de la frontera con Camerún. La detención ha tenido lugar en el marco de un proceso judicial más amplio, según recalcó Kedelaye, que ha afirmado que todos deben responder por sus actos al tiempo que ha prometido garantizar la transparencia y los derechos del detenido. Apenas unas horas antes, el gobernador de Chad, el portavoz del gobierno, el citado ya Qassim Sherif Mahman, había confirmado la muerte de esas 35 personas en enfrentamientos violentos en Mandakao el 14 de mayo, situación en la provincia de Longone Occidental, sin hacer mención alguna a Masra o su detención llevada a cabo horas antes por las fuerzas de seguridad. Mahman destacó eso de que intervino rápidamente y controlaron la situación. Según esas autoridades chadianas, acusan a Masra de incitar al odio y la violencia a través de publicaciones en redes sociales y lo implican en la violencia. Sin embargo, tras la violencia en Longone Occidental, Masra expresó sus condolencias a las víctimas, afirmando que no se debe dar por sentada la vida de ningún chadiano. Con lo cual, si non è vero ben trovato, están confluyendo la situación respecto de pastores y agricultores en una situación en la que se vertebra con las necesidades políticas partidistas respecto del control político. Por eso el tema de la imputación por incitación resulta curiosona, porque el ex primer ministro y líder de la oposición ha sido imputado por incitación y puesto bajo detención provisional, tras ser detenido supuestamente por incitar a la violencia en esos enfrentamientos del sur del país que se saldaron con más de 35 muertos. El juez de instrucción ordenó que Masra permanezca detenido a la espera de juicio en la prisión de Klesum por su supuesta relación con los enfrentamientos intercomunitarios en Mandakao, unas acusaciones que su formación ha rechazado en todo momento, según ha recogido el portal chadiano de noticias Al Wikta. Por su parte, un grupo de abogados internacionales ha anunciado su intención de apoyar al equipo defensor de Masra para adoptar todas las iniciativas necesarias destinadas a lograr su liberación. Detenido del 16 de mayo, por su vivienda, decenas de agentes de las fuerzas de seguridad. El bufete Bourdon and Associés ha indicado en un comunicado que a día de hoy no existe ninguna prueba de los hechos achacados a Youssef Masra, quien no ha incitado nunca a la menor violencia antes de incidir que la acusación se fundamenta en un pliego vacío. La detención de Masra tuvo lugar cerca de 2 semanas después de que el primer ministro reclamara al presidente y antiguo líder de la Junta Militar chadiana, Mahamat Idriss Deby, que cambie de rumbo para que el cambio deseado por el pueblo sea una realidad, tras denunciar los cambios cosméticos llevados a cabo por el mandatario desde su llegada al poder, como os he comentado previamente. Y que ciertamente todo esto hace que se cambie la percepción de lo que comentábamos al principio, de que Chad anuncia la suspensión de visados a ciudadanos estadounidenses tras la prohibición de Washington. La situación interna de Chad amerita un ojo antes de ponerse orgullosos por lo que Chad ha hecho de réplica a Estados Unidos, sin entrar en lo que Estados Unidos hace o deja de hacer.
ciertamente esta posición del presidente Mahamat Idris Deby diciendo Chad no tiene aviones que ofrecer ni miles de millones de dólares que dar, pero sí tiene dignidad y orgullo en relación a lo de Oriente Próximo, Oriente Medio, el tema de los países del Golfo, el regalo de Boeing 747 de 400 millones de dólares al señor presidente Donald Trump, que luego derivará en la fundación presidencial y por tanto no quedará para el erario de Estados Unidos, sino será personal para el propio señor Trump, aun cuando deje la Casa Blanca. El presidente de Chad, Mahamat Idris Deby, anunció que ha solicitado al gobierno la suspensión de visados a ciudadanos estadounidenses después de que la administración Donald Trump decidiera limitar la entrada de personas de una veintena de países tras el atentado terrorista de Colorado. Ha ordenado al gobierno que actúe conforme a los principios de reciprocidad y suspenda la concesión de visados a ciudadanos de Estados Unidos. Chad no tiene aviones que ofrecer, ni miles de millones de dólares que dar, pero sí tiene dignidad y orgullo, ha declarado a través de un breve comunicado publicado en su perfil de la red social Facebook. Trump firmó la víspera una proclamación que prohíbe la entrada del país norteamericano de ciudadanos de 12 países, incluyendo Chad o Sudán, y que restringe la visa a visita de personas procedentes de otros 7, como Venezuela o Burundi, a partir del pasado 9 de junio. Si bien el inquilino de la Casa Blanca no descarta modificar la lista a medidas que surjan amenazas en todo el mundo. De hecho, la Comisión de la Unidad Africana expresó preocupación por el posible impacto negativo de la prohibición de entrada de Estados Unidos, advirtiendo que podría afectar a los vínculos interpersonales, el intercambio educativo, la colaboración comercial y las relaciones diplomáticas. Si se hubiera dicho solamente esto, pues el pobrecito país africano habría quedado como la víctima. Pero si se comenta algo de lo que ha ido sucediendo en el paralelo en el país africano, en Chad, pues evidentemente luego uno se tiene una visión más de conjunto respecto de lo que ha acontecido, que es populismo del barato, para tratar de ocultar lo que sucedió en esa localidad, esos 35 muertos, el asunto del rival político encarcelado y todo lo que viene de fondo respecto de pastores y agricultores, que tiene bastante que ver con una resolución de lo que debería de ser la política real, de tratar de no jugar en discursos y relatos grandilocuentes, sino en tratar de contener la realidad en propuestas, en soluciones. Pero ciertamente es un reflejo de una realidad, no solamente de Chad, sino de otros países, no solamente africanos, sino también de otras partes del mundo, con lo cual el principio activo se puede traspoler. Y esa transposición es la que quiero comentar, no solamente con la historia de ¡ah, qué bravo el camarada presidente de Chad!, sino todo lo demás. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpien.